Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a la actividad del Seminario Anual de Escuela de la Escuela Freudiana de Montevideo. En esta oportunidad vamos a escuchar la lectura de Marilén Bettini en relación a problemas cruciales para el psicoanálisis, que es el seminario que estamos trabajando en este ciclo. Y bueno, escuchamos entonces a Marilén. Bueno, gracias, Isa. Entre el cuerpo y la presencia. El siguiente trabajo, que tengo el placer de compartir con ustedes, es producto de lo que me suscitó la lectura del seminario que nos convoca, en diálogo fundamentalmente con las presentaciones hechas por mis compañeros en el SAE, junto también con los aportes de los participantes que lo han venido enriqueciendo. Porque a veces podemos tener a alguien físicamente muy lejos y sentirlo como estando al lado. O por el contrario, tener a alguien muy cerca, tal vez bajo el mismo techo, pero tan distante. En nuestros análisis, los propios y los de los otros, es algo que casi cotidianamente escuchamos en el decir de los analizantes. Comprobamos que la presencia del otro mayúscula, otro minúscula, no se reduce a su presencia física, sin embargo, ocupa espacio y puede tomar cuerpo. Hoy en día, más exactamente desde el comienzo, el año pasado, de la llamada pandemia por coronavirus, la presencialidad, como sinónimo de poner el cuerpo, ha estado sonando constantemente y en tensión. Clases virtuales y o presenciales, teletrabajo y o presencialidad en el trabajo. Cuestión esta que enlaza otros términos como burbujas, aislamiento, cuidados, riesgos. Sin embargo, podríamos decir que ni siquiera para el vulgo cuerpo se equipara presencia, ni presencia cuerpo. Y por más que se insista en garantizar a través del cuerpo la presencia de quien lo porta, nada lo asegura. Por ejemplo, esto se constata en la insistencia de los docentes para que los estudiantes prendan las cámaras de sus dispositivos en el anhelo de poder saber si están presentes, a lo que les suman también que respondan cuando son nombrados, es decir, que den la cara y la voz. Se revela que aún así ello no alcanza para saber si están donde dicen estar o quizás en la estratosfera. Cuando se trata del cuerpo, el psicoanálisis, con Freud a la palestra, nos enseñó que no hay univocidad posible, que cuerpo no se equipara con organismo. Sabemos que fue por medio del decir de sus histéricas y sus síntomas conversivos que el cuerpo erógeno se desmarcó del biológico. La no correspondencia anatómica entre el cuerpo sufriente, pero también gozante de la histérica, quedó desde el principio de relieve para el maestro, cuerpo agujereado, pulsional. Lacan, digno lector de Freud, ya en sus primeros textos, en particular con el estadio del espejo, da cuenta de cómo no se nace con un cuerpo, sino que el parletre, ser hablante, adviniendo en el campo del otro mayúscula, adquiere cuerpo imaginario en el encuentro con la imagen de otros semejantes que precipitan la suya propia. Ahí donde todavía no puede acceder al dominio corporal por la prematuración que lo caracteriza en su origen. Pero el maestro también nos enseñó sobre lo real del cuerpo, ese que nos presenta con el dolor o una enfermedad, causa de malestar en el hombre, leída también por Freud en el malestar en la cultura. En este punto quiero compartir con ustedes una experiencia que me llevó a interrogarme por primera vez por un tema que posteriormente no dejaría de reencontrar en el decir de muchos analizantes, amigos, compañeros de trabajo y otros. Se trata de lo siguiente. El año pasado en nuestro país, a pocos meses de iniciada la cuarentena por COVID-19 y las medidas concomitantes a ella, se comenzó a plantear el retorno gradual a la presencialidad en las escuelas. En ese contexto, la directora de una de ellas, con la que venimos trabajando en un equipo de salud de ACE que integro dentro del primer nivel de atención, acudió a la policlínica para pedirnos
que hiciéramos una serie de encuentros virtuales con sus funcionarios a los fines de trabajar las resistencias que estaba encontrando en varios de ellos para reintegrarse a la institución. Nos decía con sorpresa y preocupación que desconocía por primera vez a quienes había creído conocer, y no sabía cómo manejarse al respecto, porque ella misma se había convertido en esos meses en su propia extranjera. Estos, en mayor número maestros, no es que hubieran dejado de trabajar, sino que por el contrario, frente a las nuevas reglas, utilización de diversos y nuevos dispositivos tecnológicos, muchos estaban haciendo horas extras. Aún así, se mostraban reticentes a volver a las aulas. Por ello, cuando la directora planteó realizar los talleres virtuales, decidimos que estos fueran presenciales en la escuela. En la experiencia con los funcionarios, surgió a partir de los encuentros un espacio de interrogación en el que fueron diciendo algo de lo que les pasaba frente a la exigencia de volver a la presencialidad en el trabajo. De uno en uno surgió un decir acerca del temor a contagiarse, pero sobre todo a contagiar y ser causantes de la muerte de sus padres. El horror a ser artífices, aún sin saberlo, de la muerte del adulto mayor amado, se repitió una y otra vez, oculto tras la que se erigía como verdad absoluta y mandato aportado por el saber científico. A los viejos hay que cuidarlos. Son los más vulnerables y expuestos al virus. Con esto no estoy planteando la inexistencia del riesgo real para los viejos y la afección de sus cuerpos biológicamente hablando. Pero la intensidad afectiva en juego, en los cuidados que estos hijos prodigaban a sus padres, poniendo en diferentes grados a los mismos prisioneros de esos cuidados, dejaba expuesto un exceso. A través de sus enunciados se pudo ir recortando un decir acerca del sinsentido de la muerte. Puntapié inicial para que pudiera comenzar a ser nombrado el horror, la culpa imaginaria e introducir un borde al agujero inefable de lo real. Real, que tal como nos dice Lacan, Seminario 16, es lo indecible, imposible de agotar, que vuelve siempre al mismo lugar. Ahí donde el discurso del psicoanálisis interviene para que se diga de otro modo. En su libro Las letras del análisis, Isidoro Beck nos recuerda que Lacan introduce el neologismo l'étourdi para dar cuenta del tour, la vuelta del dicho, pero también de que el analista corre el riesgo de aturdirse, al igual que con los chillidos de un pájaro, si no escucha la enunciación, el decir que excede el dicho y se articula el goce que lo sostiene. Tratemos de avanzar entonces por esta vía y darle lugar a ese decir para tratar de ubicar algo de la causa del horror. De la mano de Freud, descubrimos que el advenimiento a la cultura, la incorporación al orden social, lleva en su nacimiento la marca de la renuncia al goce incestuoso, por la intervención del padre. Por medio de la introducción del mito Totem y Tabú, nuestro querido maestro anudará en el origen asesinato del padre primordial, ley y deseo. Este padre que ostenta con su presencia el goce total de todas las mujeres, privando del mismo a sus hijos, provocará la unión de la fratría para darle muerte y con ella advendrá la culpa concomitante. La incorporación del padre, a través del banquete totémico, será la marca de una filiación y entrada en el orden simbólico. En los albores de la historia, este punto de partida en común nos dejará expuestos con el otro semejante, a una relación inestable, al decir de Freud, fuente mayor del malestar en la cultura, filogenia que se repetirá en la ontogenia. La fraternidad, originada en el crimen, no será sin consecuencias, y la presencia de ese otro representará la inminencia del goce. Sin embargo, siguiendo el hilo de lo desarrollado por Freud,
es justamente en relación a la muerte de este padre primordial, que ostenta el goce, que Lacan buscará avanzar en torno a la función del padre, distinguiendo goce de deseo. El padre de la horda primitiva es el padre terrible, ese que amenaza y priva al niño de su goce incestuoso por temor a su represalia. Es esa figura enorme, enaltecida, con la que un analizante mantiene largas batallas, padre imaginario, amado y odiado al mismo tiempo, presentificación del padre del goce. Pero también en el mito, a partir de ser muerto, se tratará del padre simbólico, incorporado por sus hijos en tanto nombre del padre. Ahora, quedarnos en la órbita del padre ideal nos dejará supeditados al campo y los estragos del superyo, con la paradoja que Freud expresara en el yo y el ello. Así como el padre debe ser, así como el padre no te está permitido ser. En Paradojas clínicas de la vida y la muerte, Silvia Amigo plantea que es imposible aprender la raíz del superyo sin abordar el tema de la identificación primaria. Y al respecto dice, cito, anterior a toda carga de objeto, previa a la entrada en escena del padre edípico, la identificación primaria ubica la falta en el otro materno, lo que equivale a afirmar que puntúa el deseo de la madre, a la vez que el niño mismo sutura esa falta, siendo el padre el que pone en falta a la madre. Es previa a toda carga de objeto porque en verdad es esta identificación la que crea el objeto como falta en la madre. Yo soy tu falta. Debemos insistir nuevamente que no sabría el objeto crearse sin el padre. Cierro la cita. El cero falta en el otro, falta fundacional que ubica esta primera incorporación significante, cifra de origen de la función paterna, se sutura con el uno único al que el niño se identifica en tanto yo ideal. El cuerpo que se adquiere en la entrada del estadio del espejo es un cuerpo que aún no se ha desprendido de su imbricación con el deseo de la madre. Pero de esta primera identificación tendremos que hay un resto no incorporable. No todo el padre se deja matar. El resto vivo del padre, nos recuerda amigo, es lo que Lacan homologa a la pulsión invocante. Resto de voz insensata del superyo que exige gozar, que no puede pasar al significante y divide el sujeto contra sí mismo. Por otro lado, esta identificación, que va a ser nombrada tardíamente por Lacan como identificación a lo real del otro real, permitirá que se construya el nódulo de lo Überdan, lo reprimido primordial, en tanto borradura de una transgresión original y fundacional. Solo a partir de ella podrá advenir en un segundo tiempo lógico la identificación al rasgunario, Einsigersu, identificación que también nombrará a lo simbólico del otro real, que corresponde entonces a la lógica de la metáfora paterna. En el seminario del 58, las formaciones del inconsciente, Lacan desarrolla y trabaja la metáfora paterna y los tres tiempos del Edipo, distinguiendo al padre privador, operante en ese segundo tiempo, del padre que pasa la ley en el tercer tiempo lógico, ese que llama padre real, agente de la castración simbólica, que permitirá anudar ley al deseo. Este padre habrá cumplido su métier si logra sacar al niño de ese lugar de suturar la falta en la madre, posibilitando el pasaje de ser uno a circular como uno más. Se tratará de mortificar el yo ideal, caída del yo narcisista por medio de la castración simbólica, a partir de lo cual podrá motorizarse el deseo poniendo en causa el objeto A. Pasaje de la lógica del ser a la del tener, lógica de la falta. Llegados hasta acá, los invito a preguntarnos, el padre, su intervención, inscripción en los diferentes registros de la estructura del sujeto, imaginario, real, imaginario y simbólico.
constituye hoy en día, podemos decir, un problema crucial para el psicoanálisis. En esta línea me parece importante apoyarnos en la lectura del seminario que nos convoca. ¿De qué nos habla allí Lacan? Ya en la primera clase del seminario enunciará: en el análisis es precisamente del sujeto que se trata. El punto de apoyo, el ombligo, como dirá Freud, de este término de sujeto, no es propiamente más que el momento donde él se desvanece bajo el sentido, donde el sentido es lo que lo hace desaparecer como ser. La relación del sentido con el significante, eso es lo que yo creo desde siempre que es esencial mantener en el corazón de nuestra experiencia. Distinguiendo entonces al signo como aquello que representa algo para alguien del significante, que representa el sujeto para otro significante, y ubicando en el interior mismo del lenguaje un imposible de dar cuenta de sí mismo, para luego delimitar de lo que se tratará. Y dice Lacan, el problema que este año va a ocuparnos es el de la relación del sujeto con el lenguaje por medio de ese sinsentido. Non-sen, nada de sentido. Jugando entonces con la ambigüedad del término en francés, paz, no negación, con el término paz, paso, franqueamiento, paso de sentido. Y agrega, aquello en lo cual el significante es representante del sujeto es lo que se presentifica en el efecto de sentido. Y que haya entre eso y todo lo que se construye como significación esa suerte de campo neutro, de falla, de punto de azar, lo que viene a encontrarse no se articula en absoluto de manera obligada. Me parece interesante señalar que desde la apertura del seminario, Lacan irá dando cuenta de la experiencia creadora del sujeto en el campo del otro mayúscula, poniendo en relación a ello tanto la dimensión del espacio como la del tiempo, ese que dirá en la clase 5, que no puede resumirse en el indicativo, aludiendo a que en toda identificación tienen lugar las tres dimensiones del tiempo, las que había trabajado en el tiempo lógico o la función de certeza anticipada. El instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. En esta misma clase, luego de criticar una cierta concepción del lenguaje objeto, dirá, refiriéndose al trabajo de Freud en psicopatología de la vida cotidiana, que es allí en los trastabilleos del lenguaje donde la significación toma su lugar en función de una sustitución que es traza. Cito, es en ese sentido que el deseo interviene, y del deseo de matar a mi padre soy reenviado al nombre del padre. Es alrededor del nombre que se hace la localización freudiana. Ese nombre del padre, si consideramos la estructura de la experiencia freudiana, es allí que está el misterio, pues es en razón de ese nombre del padre que mi deseo es conducido a ese punto doloroso, crucial, que es el de matar a mi padre. Y más aún, que tenga ganas de acostarme con él, bajo el significante del nombre del padre. Cierro la cita. ¿Cómo avanzar entonces en torno al misterio de ese nombre del padre? En este punto me apoyaré en dos cuestiones introducidas por Lacan, que entiendo se encuentran imbricadas y en correlación. La primera corresponde a la única clase del seminario que tituló Los nombres del padre, en el 20 de noviembre del 63, ¿sí? Esa única clase que se debió a que la noche anterior había sido votada la prohibición de que continuara con este seminario en Santán, resultado de las conflictivas relaciones entre la Sociedad Psicoanalítica de París y la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. En este encuentro, Lacan se preguntará por el plural relacionado con los nombres. Ubicará los puntos de referencia en su enseñanza, partiendo del seminario 3, la psicosis, para decir que el mismo se conecta con el de la angustia, señalando que aquello de lo que el sujeto está afectado en la angustia, como afecto que no engaña, es del deseo del otro.
como no dialectizable. Señalará asimismo que no hay causa sino a partir de la emergencia del deseo. Por una fisura central, el deseo quedará para siempre separado del goce. Pero esta separación inaugural justamente no será sin resto. Al mismo lo llamará objeto A, para dar cuenta de un resto de goce originalmente perdido por la inadecuación existente entre el ser hablante y el otro mayúscula. El objeto A tendrá una doble función, como objeto causa de deseo, en tanto faltante, en ausencia, y como objeto plus de goce cuando se presentifique obturando la falta. En esta única clase, pivoteando entre el sujeto y el objeto, dirá, la voz del otro, debe ser, ahí puse yo el deber, fallido mío, debe ser considerada como un objeto esencial. Todo oralista será llamado a darle su lugar. Ya no podremos escapar a la pregunta, más allá de aquel que habla en el lugar del otro, ¿quién es que está más allá? Y de quién el sujeto, cada vez que habla, toma la voz. Y a esto responde, está claro que si Freud coloca el mito del padre en el centro de su doctrina, es por lo inevitable de esta pregunta. Está claro que si toda la teoría y la praxis del psicoanálisis se nos aparecen hoy en día como inmovilizadas, es por no haber osado ir más lejos que Freud en relación con esta pregunta. ¿Qué nos propone Lacan en esta vía de ir más lejos que Freud en torno al padre? En esta clase dirá que se trata de poner a nivel del padre la función del nombre. El nombre como marca ya abierta a la lectura, la misma en todas las lenguas. La función del nombre es entonces la segunda cuestión que quiero introducir. En nuestro seminario, el maestro se centra en abordar el nombre propio en tanto función volante. Es gracias a este que un particular puede ser nombrado en su calidad de irreemplazable, lo cual a la vez dice de su posibilidad de faltar, es decir, alude a un agujero y eso es lo que lo convierte en una falsa apariencia de sutura. Está hecho para ir a colmar los agujeros. Pero un poco más adelante hablará en este mismo seminario de la función de la nominación como aquella que comporta una problemática. Si el nombre sutura, la nominación en tanto que introduce en lo real ese algo que denomina, corta. Lacan dirá que el nombre propio en su nominación comporta esta ambigüedad. Dará a la nominación estatuto de acto, estatuto significante, en el momento que el nombre es dado allí, precisamente que está el rol, la función, la elección de aquel que lo designa, el artífice del nombre. Más avanzado, el seminario se preguntará acerca del porqué de la distinción sobre el nombre propio y planteará, sirviéndose de la lógica moderna de la numeración, su relación con el cero mismo. Cero que recordemos extrae del pensamiento matemático para referirse al concepto de la falta, al vacío que dará lugar a la cadena contable y con esta al sujeto. La división del sujeto entre el cero del vacío y el uno del significante será posible solo gracias a la eficacia del padre operando desde el campo del otro. Función del padre, padre como operador estructural, cuyos efectos Lacan leerá entonces ya no en un segundo tiempo, sino en el propio origen de la estructura del sujeto. En los siguientes años continuará a través de la escritura del nudo Borromeo, ubicando en la estructura del sujeto al padre en tanto real, imaginario y simbólico. En su libro Las letras del análisis, Isidoro Beck aporta al respecto. Dice, no basta decirle sí al padre solo una vez, es necesario hacerlo por lo menos 3. El goce no queda acotado solo con la intervención en lo real.
precisa también de lo simbólico del padre y aún de lo imaginario. Si, como denunció Lacan en 1975, la única garantía de su función de padre es que esté perversamente orientado hacia una mujer objeto a causa de su deseo, perversamente, que él también, ¿no?, jugaba con versión, ¿no?, del padre en francés, eso es posible en tanto él no tiene todo el goce en sí, enuncia la ley y la porta estando comprendido en ella. Esto es lo que garantizará que su posición no sea la de un impostor, como el padre de Schreber, que se pretende ser la ley, ser Dios. Aún así, la clínica nos enseña que no hay garantía posible para el sujeto a la hora de diferenciar goce de deseo, Dios de padre. Tal vez, en este punto, sirva recordar que, tal como expresó Lacan, el psicoanálisis es ateo, pero el sujeto por estructura no lo es. Motivo por el cual, en su relación con el otro mayúscula, otro minúscula, estará siempre expuesto a los extravíos. Existirá siempre inadecuación, pudiendo en algunas situaciones presentificarse el padre idealizado, endiosado, ese que despierta las pasiones, amor, odio, y ostenta las respuestas con la promesa de salvarnos. En nuestros días, COVID mediante, la ciencia ha jugado para muchos ese lugar, generando entre sus feligreses reacciones desmedidas, respuestas paranoicas en las que el otro pasó a convertirse en su peor enemigo, y su presencia física en amenaza constante de muerte. Por su parte, la religión, tal como nos enseñó magistralmente Freud, sabemos que se sostiene y sostiene en el lugar del otro mayúscula, por excelencia, Dios. Se pregunta la Iglesia bíblica hoy, cito, ¿cuál es el remedio? El coronavirus ha invadido a todo el mundo. Todos sufrimos sus efectos. ¿Hay un remedio? Responde, la Biblia nos muestra que hay algo peor que el COVID-19, el pecado. El pecado nos separa de un Dios justo y santo. Como un buen remedio, la palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Hay esperanza. Entonces no tenemos que sufrir la ira de Dios por nuestros pecados. Por fe bíblica podemos experimentar el mejor remedio. Este remedio está dado amorosamente. ¿Qué pensaríamos de alguien que supiera la verdad, pero la rechazara? Dios reveló el evangelio a todos, pero la Biblia dice que muchos detienen con injusticia la verdad y no tienen excusa. Al final vemos que para encontrar el remedio más importante, no debemos preguntar cuál es, sino quién es. Final de la cita. En el seminario 23, Soy el síntoma, Lacan plantea que la hipótesis del inconsciente no puede sostenerse más allá de suponer el nombre del Padre, esto es Dios. Pero agrega, es por eso que el psicoanálisis de tener éxito prueba que del nombre del Padre se puede prescindir a condición de servirse de él. Éxito entonces que daría cuenta de la caída de Dios, Padre gozador, a condición de servirse del Padre de la ley. A diferencia de esto, la religión, tal como escuchamos, va a sostener la posición de hijo a perpetuidad, enlazada a la promesa de salvación por amor al Padre y el temor de provocar su ira a causa de los pecados. Dios es el remedio y la cura, y su precio el sojuzgamiento y la penitencia. Pero si la religión está hecha para curar, el psicoanálisis nos enseñó que hay algo incurable, lo real del goce incestuoso sobre lo que se tratará de saber hacer con él, con lo que no anda. Un imposible que hará falta en el saber, oficiando de límite entre saber y verdad, que solo podrá ser dicha a medias. Bueno, abro. Entonces,
Bueno, abrimos un espacio, gracias Marilén por tu presentación, abrimos un espacio para preguntas y comentarios, si quieren se pueden anotar por el chat para pedir la palabra. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ahora. Ahora soy yo la que quedé congelada. Yo quedé, ¿me escucharon a mí o no? Sí, sí, te No, escuchamos. Yo te escuchamos. Ah, no, yo quedé congelada. sí, por un momento. Sí, sí, ¿qué momento? Sí. Bueno, ¿Puedo preguntar? Sí, adelante. En realidad es una pregunta sobre esto que vos decís de tu experiencia con estas maestras, con este grupo de maestras que lo hicieron presencial. ¿Qué te mm, quedó de eso? ¿qué me quedó de eso? Sí, Que efectivamente había algo que estaba eh, solapado, digamos, que no podía decirse, que se ponía, digamos, en juego en la resistencia a ponerle cuerpo, ¿no? Y que tenía que ver con esta dimensión del cuidado extremo de los padres, ¿sí? Ahí donde, digamos, en la medida en que pudieron ir diciendo y pescando que había algo que no era sostenible en el sentido, ¿sí? No era sostenible a través del sentido, por más que se apoyaban en la ciencia, en las múltiples, este, eh, digamos, creencias y, bueno, y presentaciones que estaban circulando en ese momento, había algo igual ahí que por más que quisieran no iban a poder, ¿sí? Controlar. eh, y era ese punto, decía, empezaron como a bordear ese punto de sinsentido o algo de lo real, ¿no? Que después, bueno, yo eso, en sí con los maestros, eso generó algo de un destranque, porque les permitió, de hecho, ¿sí? Ese momento de un primer nombre del goce, ¿no? De empezar a nombrar la cosa, y ese anhelo de no ser culpables de algo que ya son culpables, digamos, que tiene que ver con la cuestión, ¿no? De querer preservar de cualquier manera a un padre. De alguna forma, a partir de que empezaron a nombrar esto, pudieron luego asistir a la escuela, pudieron encontrarse también en el lazo con otros, pudieron hacer circular la palabra y bueno, y ahí hubo algo de un cambio. sí, en realidad te lo preguntaba porque me Sí. interesaba saber tu experiencia respecto de esto. Y en realidad me hacía recordar un poquito esto que Freud plantea en Malestar en la cultura, como los puntos del malestar. Uno es la Mm. naturaleza, ¿no? Con Sí. sus fuerzas, los tsunamis, los terremotos, esto que pasó en Haití, que es devastador. Bueno, basta abrir un diario para encontrarse con noticias realmente que del mundo feliz de Huxley estamos bien lejos. El Ujú. temor del propio cuerpo, que está Sí. prometido a la decadencia y a la muerte, y finalmente también el temor al prójimo, que se puede acercar de la peor manera
como este agente que vos nombrabas de contagiar a los viejos o de contagiar al otro, de ser un daño, y que se aproxima justamente de un modo que puede ser nuestro mejor auxilio, como lo ha sido en este caso vía terceridad con los Zoom, los meetings, los encuentros virtuales, en lo mejor, pero también nuestro más temible enemigo, ¿no? Y entonces me parecía que ahí aparecía, y luego por el desarrollo que haces en tu texto, como, como ese llamado que Lacan en algún seminario o en varios lo va a decir, ¿no? Como que todos, lo decía en el 68 del el mayo francés, todos buscamos un amo. Un amo. El psicoanálisis era ateo, pero los sujetos en definitiva creemos, ¿no? Exacto. De alguna manera. Y ese punto terrible en donde no hay un padre que venga a dar cuenta, sea Dios, sea el virólogo, sea el infectólogo, que nos dé la ciencia, que nos dé una respuesta, porque en verdad es la confrontación más temible y terrible, y es que nadie sabe. Quiero Sí. decir, por más aparatos que pongan, no se sabe, más allá de que se pueda predecir o no un terremoto, como no se puede saber esto del virus, y creo que eso nos confronta justamente a esta debilidad y nos expone muchas veces a peligros mayores en lo social, ¿no? Quiero decir, a este llamado a un padre, sea la ciencia, sean los aparatos de meteorología, sea, yo qué sé, no sé, los medicamentos que están por probarse, si no tienen mayores efectos adversos de lo que dicen. Bien, por ese lado. Gracias, Marilén. No, sí, es que sí, justamente, Celia, creo que es un poco lo que lo dijiste de otra manera y muy interesante porque también en el punto de corte que se establecía, ¿no? En el aislamiento finalmente en el que estaban, al no participar poniendo cuerpo, ¿no? De otra manera, en la presencialidad allí, en la escuela, el otro quedaba en ese lugar, efectivamente, del persecutorio, del posible causante de la muerte, mientras que finalmente cuando dan el paso, y el paso permite descoagular algo de ese sentido a pleno, podemos decir, ¿no? Entonces ya el otro circula y aparece en sus otras vertientes, como puede ser el que estimula, ¿sí? El que permite un buen apoyo, el que permite encontrar otro tipo de goce más acotado. Entonces, claro, yo creo que por eso arranqué la lectura, ¿no? Del seminario y hacía hincapié en que tuvo que ver con, a su vez, la escucha y lectura de los seminarios de mis compañeros y de todo este tiempo que ha transcurrido, porque no puedo pensar una lectura si no es en relación a un contexto. Y fue algo de lo que has venido sonando, ¿no? Me viene a la cabeza el coloquio también en Buenos Aires sobre religión y política, los distintos encuentros que se han venido suscitando para poder destrancar algo que entiendo que por la presencia de, como decías, de ese real tan masivo, esto tan devastador, ha tornado esta dimensión, ¿no? Del padre en su cara más, ¿sí? Endiosada, digamos, adquiriendo como distintos nombres, pero por ese lado. Estás muteada, Celia. Sí, de ahí me parecía bien lógico el transcurso de tu trabajo, porque de ahí vos pasas a enlazarlo con el nombre propio, porque es algo que de algún modo nos convoca en la intención, intención con ese, ¿no? Lo intensivo de nuestro humilde lugar de analistas, la posibilidad de recuperar algo de la ética que tiene que ver con otorgarle la libertad del deseo. Esa es la ética, la libertad del deseo. Ahí donde nos fue cortada y coartada
por líderes de turno, sea la ciencia, sean los gobernantes, sean los gobiernos, sean las políticas sanitarias, higienistas, lo que sea, ese punto en donde nos confrontamos con ese punto en donde, más allá de aceptado o rechazado, los que son pro vacunas o antivacunas, o digamos, todas las diversas manifestaciones, de todos modos es a favor o en contra, pero es siempre frente a una figura que nos limita la libertad del deseo. Esa es la ética del sujeto. Y la paradoja es que ellos en esa posición terminaban limitando la libertad del deseo de sus propios padres. Es decir, Claro. no bancando también esa alteridad del otro, en el sentido, ¿no? De Claro. permitir Por en eso, esa... no, por eso te decía que cuando en tu trabajo desplegás allí la función volante del nombre propio, el nombre común, este pasaje que Lacan plantea en el seminario, efectivamente se trata justamente de recuperar algo del sujeto, de apropiarse allí de un modo distinto que no sea seguir a la masa. Sí, Tan difícil en estos tiempos. Perdón, está Magali propuesta para... Tiene la mano levantada. No había nadie, perdón. Bueno, seguís vos después de Magali, ¿te parece? Era un comentario chiquito igual, no importa. No hay problema, comenta Ana. No, que me acordé que creo que era Saramago que decía que conoces el nombre que te dieron, no el que tienes, ¿no? En esto... ¿Puede ser en todos los nombres? ¿En el libro todos los nombres? Sí, ahí va. Y gracias, Marilén, por tu trabajo, me gustó mucho, y justamente en esto que traía Celia, ¿no? De esta vuelta, de lo que traes, de esto clínico en relación al nombre propio, y justamente a lo que acontece y sigue aconteciendo en la pandemia, con algo que es dado y que de alguna forma tiene que poder ser propio, ¿no? Sí. Bueno, me fui. ¿Terminaste, Ana? Sí, no sé, se me quedó sin... No, se te escuchó, Ana, ¿eh? Se te escuchó. Sí. Era ese comentario que me acordé justo de Gracias. Gracias, Marilén. Marilén, gracias por tu trabajo, me encantó. Me hizo pensar, y lo primero que se me ocurrió, Celia me ganó un poco de mano, porque la verdad es que era medio en relación a eso, pero increíble, sí. Bueno, está. Y te iba a preguntar si al final, si las maestras lograron decir presente o se quedaron leyendo la Biblia, o las N combinaciones de estas dos cuestiones, ¿no? Que me parece que son que alguna más... la siga leyendo, por ahí. Por eso digo, y todas las combinaciones, ¿no? de esas cuestiones, pensando, me quedé como pensando, pero digo, no me voy a extender porque la verdad es que Celia dijo, inclusive avanzó más de lo que había pensado, que me pareció interesantísimo, pero me quedé también pensando en esto de que hoy se dan misas por streaming. A ver si me explico. Entonces me parece que realmente es un tiempo para nosotros analistas, de qué suerte que existe el Zoom en este punto, porque hemos podido escucharnos bastante, me parece, y ver, y como esta cosa que no es que uno esté como chusmeando, pero observar un poco todo esto, todo este devenir, todo esto que pasa, y creo que hemos producido más, y me parecen interesantísimas estas cosas que surgen, ¿no? Justamente en lo que estamos hablando y con lo que desplegó Celia, que vos trajiste, que como pensar esto, ¿no? Que ahora hay misas por streaming, que no me parece menor, pero no me voy a extender porque digo va en esta misma línea y nada, agradecerte. Gracias a vos. En esa misma línea, ¿no? Creo que precisamente lo que no va a poder modificarse, en el mejor de los casos, es el discurso, es la posición, ¿no? De la que parte el psicoanálisis o de la que parte la religión. Por eso me parecía importante, ¿no? Introducirlo. Es verdad que entiendo que algo que lo vengo también trabajando y que fue transversalizando todas las presentaciones, sin ir más lejos,
una de, la de Ana, que abordaste el tema de la muerte también, y hablamos mucho en el intercambio sobre el cuerpo, ¿no? Que era insustituible. De Es la decir, el religión cuerpo... también, ¿no? ¿Cómo? De la religión también. También es verdad, o sea, muchos, o sea, les diría que casi en un momento pensé en hacer, sí, una lectura del seminario con los intercambios que se habían generado hasta ahora. porque han sido muy, muy interesantes, y hay un hilo conductor también. Pero en esto, decía, la posición, si bien por eso no excluye que el volumen, el cuerpo, que yo le leía a Yankelevich hace poquito y él puntualizaba algo que para mí ha sido como interesante escuchárselo y leérselo a él, ¿no? Que Lacan, así como para muchos conceptos, obviamente no es lineal, como en nadie, pero para algunos utiliza también algunas expresiones que, según el momento en que uno lo lea, ¿no? Cobran, y según ese contexto también, cobran un sentido u otro, y hay que ver qué está abordando. Y respecto de real, por ejemplo, al menos yo estaba muy acostumbrada a asociarlo, ¿sí? Con la dimensión del goce, pero también es cierto que el cuerpo, ¿no? Lo real del cuerpo y la biología, él la nombra también como un real. Entonces, creo que allí no hay que, a mí me sirve por lo menos para no olvidar, ¿no? De que si bien introduce ese volumen, decía, y también introduce el cuerpo en su presencia física, un real, bueno, como hemos dicho en cantidad de instancias, la alteridad no la asegura, ni la virtualidad, o sea, ni este encuentro virtual, ni que esté la presencia física. Eso no lo asegura, me parece. Y después en la clínica, sí que es otra de las cosas a las que vengo pensando y que me ha hecho resonar esto del cuerpo en lo real, ¿no? Es que muchos analizantes requieren y llegan a un punto en que solicitan la presencialidad, o sea, el poner el cuerpo, ¿no? Del que portamos también. O otros directamente se niegan a poder mantener una sesión por Zoom. Bueno, está anotado alguien con el nombre de Escuela Freudiana, no sé si quién es que pidió la palabra con ese nombre. Soy yo, Isabel. Bien. Sí, lo que pasa es que me quedó el nombre de Escuela Freudiana en la actividad del miércoles. Sí. Claro, que entré con el usuario de la escuela. Bueno, Marilén, muchas gracias por tu trabajo. Bien interesante lo que planteas. Me quedé como con algunos comentarios, algunas preguntas, digamos, de repente para hacerte, que también surgieron como a partir de los comentarios que vinieron después también, ¿no? Pensaba en esto que decía Celia, ¿no? Respecto de la libertad, digamos, digamos, de la libertad, digamos, en relación al deseo en el sujeto, ¿no? Porque la pandemia, digamos, o el manejo digamos, de la pandemia, también me parece que una de las cosas que borra es al sujeto como un sujeto político, ¿no? Porque es como, ¿cómo vas a cuestionar una verdad científica? Bueno, ¿por qué no? De repente, ¿no? Por lo pronto, digamos, así de hereje. Por lo menos para sacarme el gusto de cuestionarlo. Empezar por ahí, ¿no? Pero es como, digamos, ¿no? O sea, es como el sujeto, digamos, como el sujeto político, digamos, queda por fuera, digamos, queda como borrado, ¿no? Que el sujeto político me parece que también está en relación al sujeto de deseo, ¿no? Porque en definitiva es también, digamos, es también a partir del deseo, digamos, que hay como un movimiento hacia el otro que me permite, digamos, también que el otro sea una alteridad, ¿no? Y que no sea un sujeto transparente, ¿no? O sea, en definitiva la alteridad es posible, digamos, en relación a un deseo. La ciencia, ¿no? Este padre
a ver, este padre científico, digamos, ¿no? En el que vivimos, parece que no le gustan mucho los conflictos, ¿no? Si a Dios no le gustaban los pecados, a la ciencia no le gusta el conflicto. Entonces parece que, digamos, no quiere como borrar esa dimensión, ¿no? Este padre ciencia quiere borrar la dimensión del conflicto, ya sea para que se le cuestione lo que hace con una pandemia o lo que sucede con un niño cuando estaba muy inquieto en la escuela o con la tristeza de un sujeto, ¿no? Es como que ahí, digamos, esa dimensión de alguna forma, es como que intenta como, sí, borrarla o arrasarla por momentos pareciera, ¿no? Porque parece que fuera Sí, es como decís, un poco más esa opacidad, grave, ¿no? ¿no? No, esto que ¿Cómo? decías, esa opacidad, eso que no puede ser capturado en su totalidad, sí, podemos decir quizás forcluido, pero sí es al menos negado, ¿no? Y lo que aparece, que vos lo estás también trayendo, son una serie de mandatos. Sí, una serie, digamos, sí, una serie de mandatos, digamos, como que son, pero esto, ¿no? Como que con el apoyo, digamos, de la verdad científica, que ahí está, tal como vos decís, ¿no? Es como la forclusión del sujeto, ¿no? O sea, una verdad que no puede ser cuestionada. Y después lo otro que pensaba también es esta cuestión de la presencialidad, ¿no? O sea, a mí me parece que la presencialidad, digamos, el análisis presencial, vamos a decir, no digo que no pueda haber no digo que no pueda haber análisis a través del teléfono o a través de la llamada de WhatsApp, ¿no? Pero al análisis presencial, digamos, o al análisis por WhatsApp, vamos a decir, le faltan dos cosas, ¿no? El escenario, digamos, ¿no? En donde transcurre, digamos, la escena del análisis, ¿no? Porque es necesario que sea otro lugar, ¿sí? Es necesario que sea otro lugar, que es como una dimensión, digamos, que hemos hablado ahí, digamos, que hemos hablado, digamos, como en otros encuentros. Y después también lo otro que yo pensaba es cómo se juega lo real, ¿no? Cómo se juega lo real, digamos, cuando el análisis es vía telefónica, ¿no? O vía WhatsApp. ¿Qué pasa ahí, digamos, ¿no? No sé, me parece, digamos, que hay algo ahí como de sí, un real que se pierde, digamos, cuando es virtual. Sí, Bueno, esas reflexiones quería compartir. Te sabiendo agradezco que por la eso, presentación. no, a vos por los comentarios. Vuelvo a decir, ¿no? Lo hemos ido recortando. No hay garantía respecto, ni de que se produzca efectivamente que haya cabida para una sesión vía Zoom, vía telefónica, o que algo se pueda trabajar aún estando el sujeto, ¿sí? Presente, en realidad, poniéndole el cuerpo ahí. Ahora, me parece que lo que dijiste de la escena está bueno, porque sí encuentro que a veces hay como una dificultad en esto de realizar, ¿sí?, la sesión telefónica o virtual, hacer un corte. Hay en muchos casos, ¿no? Como si fuera un continuo, ¿no? Y eso creo que sí se puede pensar, ¿no? Como ahí algo que genera cierto, no sé si la palabra es resistencia, pero no predispone a algo más del corte. No te entendí, Marilén, eso que dijiste, disculpa. Claro, porque no, estaba pensando en Porque creo en situaciones... todo caso que el recorte de la sesión quizás es más dificultoso de lo cotidiano, como no sé, a ver, por armar eso el me refería, dispositivo, pero a ver qué es sí, lo que vos decís. me refería al hecho del no corte de generarse un espacio, ¿sí?, un lugar para. Bueno, está, entonces es lo mismo, es eso, te Sí, entendí bien. es Sí, por sí, ahí. está, sí. Bueno, están Lucía y Enrique anotados. Primero está Lucía. Hola, bueno, Hola, buenas Lucía. noches, Marilén, muy bueno, muchas gracias. Bueno, justo pedí la palabra para hablar de algo de esto,
justo lo que estabas hablando, lo que estaba hablando Andrés y lo que vos respondiste en relación a esto de la otra escena y del corte, porque cuando hablaste, ¿no? Bueno, del tiempo, el momento, como de volver a la presencialidad, que bueno, cada uno tuvo su momento, para algunos se está haciendo recién ahora, para otros pasa rato, ¿no? Para cada uno me refiero de los analizantes y de los analistas, ¿no? Pero algo que se puso en juego en varios de los análisis y que me parecía como importante puntualizar es justamente esto de la entrada y salida de la escena, ¿no? Esto del corte, pero pensándolo también como en tanto función significante, ¿no? Esto de la importancia de entrar y salir de la escena para que adquiera un sentido, pensándolo en relación por ejemplo, digamos, me remite a pensar en el Fordá, ¿no? En esta cuestión de la relevancia de lo simbólico para poder adquirir bueno, la función simbólica, ¿no? Porque también digo, la gente que durante mucho tiempo pasó trabajando, estudiando, teniendo sesión, atendiendo a los hijos, todo en el mismo espacio, resulta como muy agobiante en un punto, ¿no? Y este corte de poder entrar y salir, como me lo represento como en un escenario, ¿no? Cuando se apagan las luces y salen de escena los actores y vuelven a entrar, adquiere como otra relevancia cada una de las escenas. Si es todo un continuo, es como no tiene ningún sentido. Nada, era para puntualizar esto que ya lo dijeron, pero bueno, viste que uno se anota y después se sigue hablando. Sí. No, pero está bueno. Y también digo, acuerdo contigo, yo que también estoy preparando para el mes que viene, soy la próxima, de la importancia del diálogo con los otros que nos precedieron, con los colegas que ya estuvieron presentando el SAE, y bueno, eso es uno de los beneficios, ¿no? Del Zoom, que queda grabado y se puede seguir dialogando internamente sin que el otro lo sepa, o a veces sí, a veces le pegas una llamada y decís, che, esto que dijiste. Pero bueno, me perdí de qué más quería decir, algo más quería decir, pero ahora, ya sé, que bueno, que hablaste esto del nombre propio y la nominación, y nada, te quería preguntar cómo pensás ese pasaje entre nominación y nombre propio, en relación a esto esta cita que dijo Ana, ¿no? De que el nombre que nos es dado, pero que para hacerlo propio tienen que pasar otras cosas. Sí, a ver, pienso justamente que un poco también lo ponía en palabras Celia, ¿no? Que a través de lo que es la función como operador lógico, ¿no? Del padre, que cuando ahí lo que voy entendiendo, ¿no? Lacan trabaja después en sus tres registros, o sea, la estructura, el sujeto, ¿no? Con los tres nombres, el padre en sus tres nombres, tiene que ver con, bueno, tener que consentir, tal como dice, retoma Beck, un sí en cada una de esas escrituras, pero también para dar cuenta de que es un nombre que no alcanza, digamos, para poder nombrar la cosa. Y ahí está el punto de la invención, ¿no? De cierto pasaje
a nombre propio, pero ya, o sea, apoyándose en ese primer nombre, ¿verdad? Porque creo que el nombre propio, que es de alguna manera, a ver si lo puedo transmitir, es a perder una y otra vez, en el sentido de que esa invención, que es en lo que ando como tratando de también conceptualizar, ¿no? Esa invención a nombre propio, que se apoya en esto de ser nombrado, ¿no? Y que da cuenta entonces de que no todo puede ser dicho, ¿sí? No todo puede ser agotado, es para mí una invención que hay que renovar vez por vez. Es decir, ahí donde, como decía antes, ¿no? El riesgo está que un padre, una versión del padre u otra pueda, ¿no? La relación al deseo y al goce, finalmente, del sujeto puedan aparecer, ¿sí? En un trastocamiento. Hay algo que hace que haya que generar un hacer con en forma de una y otra vez. Que por supuesto, entiendo que, bueno, a partir de un final de análisis, uno ya está advertido, en el sentido el sujeto está advertido, en el sentido de ese imposible, ¿no? De agotar y de decir y de imaginar, pero eso no ahorra a nadie que no tenga que seguir arreglándoselas en esos desfiladeros, ¿no? Del nombrar y del hacer con. Finalmente, para que no sea ni una pura sutura, ¿sí? Pero tampoco la descarnadura, porque eso tampoco es viable. A mí siempre me pareció interesante, ¿no? Que el Lacan, de que los que llaman a veces el último Lacan, ¿no? Porque no me parece que sea así. Lacan tiene distintos tiempos y va desarrollando sus conceptos, y no es que el último entonces sea, ¿no? El Lacan del real y por lo tanto el que vale, no. Pero creo que lo que sí da cuenta es de una relación diferente con lo imaginario. Es decir, esto del agujero central, ¿no? De la propuesta borromiana de la estructura, ¿no? Como el sujeto puesto ahí, en el propio nudo da cuenta de que están los tres agujereados, ¿verdad? Y ahí, por lo tanto, no hay una predominancia tampoco de uno sobre otro, pero que es necesario, y creo que revaloriza de otra manera la relación a lo imaginario, que inicialmente estaba más del lado, ¿no? De este uno, digamos, de algo que hasta era mal conceptuado por el psicoanálisis, ¿no? Por lo menos yo una vez, algún tiempo, lo supe escuchar en la historia. Y ahí donde, quizás volviendo a esto que empezábamos a charlar y que se le introducía, la relación con el semejante, en ese hacer con el síntoma, de otra manera, ese con lo real, la relación con el semejante se vuelve esencial, es decir, se vuelve parte. Entonces, a ver, la paradoja para mí sería que a partir de que se efectúa, ¿no? Algo de la invención del nombre propio, que está, porque se puede perder, ¿no? Ese otro cargado de sentido, ¿no? Que fuimos nominados. Luego hay algo ahí que es todo el tiempo hacer circular, digamos, a no quedar tomado por eso. Ni siquiera por las letras, diría, cuando el tema de las nominaciones, ¿no? Que es un desafío. Bueno, no sé, Lucía, un poco lo que me suscitó. Sí. Buenísimo, muchas gracias, gracias. Isabel, ¿me toca? ¿Puede ser? Ok. Sí, te toca, perdón, estaba muteada. Está bien. Gracias, Marilén, por tu texto. Y bueno, tenía una pregunta que justamente iba orientada en esto que me acabas de contestar sin que te la hiciera, que era cuál era el lugar que le dabas a esta cuestión del padre en este trabajo que habías presentado.
Igual te voy a hacer la pregunta, porque quiero hacer unos comentarios al respecto. Dale. Y yo sé que te explayaste ahora bastante interesante en relación a la pregunta que tenía, pero no entendí bien al principio cuál es la pregunta que te hacías en relación al lugar del padre. Sí, hiciste. ¿Me decís a lo largo del texto? No, cuando comenzaste dijiste casi al principio. No, este padre que no, o sea, el punto, ¿no? De lo real, del otro real, ahí donde, porque eso tampoco lo planteé en el trabajo porque realmente no me daban los tiempos ya, ¿no? Pero dije, bueno, irá saliendo quizás en el intercambio. Pero en un momento cuando terminó la cita bíblica, ¿no? Que pregunta justamente, bueno, el remedio no es, la respuesta no está en cuál es, sino en quién es, ¿no? Y bueno, y ese es el origen, en realidad, el 10 del ser, ¿no? Por el que arrancamos, digamos. Y creo que efectivamente la posibilidad de transcurrir un análisis y de escriturar y poder, los nombres del Padre, digamos, los 3 nombres, ¿no? Ahí, tiene que ver con poder poner en juego en ese agujero, ¿no? En lo central, el de ser, digamos, por eso decía, ¿no? Ese vacío central. Y ahí donde decía un poco que es el punto de advenimiento de que no hay padre que nombre ese vacío, no el todo, ¿se entiende? Pero sí que es necesario, por eso, es un poco lo de real del inconsciente, creo que Lacan lo va a teorizar por ahí. Y ahí creo que también da un paso más que Freud, ¿no? Ahí donde, bueno, el inconsciente, como fuimos diciendo todos, ¿no? Su estructura tiene que ver con el nombre del Padre y con Dios, en ese punto de creencia, sin embargo, hay un nódulo que es real. ¿Sí? Claro, está bien. Bien. Por ahí, no sé, Enrique. Sí. Sí. No, está bien, está bien. No, pensaba en esta cuestión. A ver, no tengo ninguna duda que tiene que ver todo esto con, vos lo planteás en torno a la nominación, en un sentido amplio del término, o en los varios plurales que puede tener las nominaciones, no haciendo referencia únicamente a la nominación en cuanto a ser nominado, nombrado, el sujeto, claro, sino también en lo que tiene que ver con una cuestión más puesta en la extensión, que tiene que ver con, por ejemplo, los grados. A nivel de la escuela, decís tú. Sí. Sí. Ahí hay todo otro tema. Pero lo interesante de ver en esto que vos planteabas, esta cuestión del agujero siempre, es una cuestión que es importante, como que tenemos que mantener de todo este gran trabajo que hizo primero Freud y luego Lacan, digamos, esta obra siempre en construcción, ¿no? Porque, ¿cómo es que se dice en inglés? El working in progress, ¿no? Sí. Ese trabajo permanente que fueron haciendo. Yo me recordaba en la cuestión esta de Lacan, que tiene que ver con que inicialmente, en los tiempos que él postulaba, digamos, de alguna manera la primacía de lo simbólico, él hacía esa presentación de la metáfora paterna. Recuerdan aquello en el gráfico en donde la X, el deseo de la madre, quedaba resuelta por el falo y quedaba la posibilidad de ser o no ser, ¿no? Gracias a la eficacia, digamos, del padre en cuanto a la metáfora paterna, ¿no? Pero ahí también, de alguna manera, no todo quedaba, digamos, completado en la emisión simbólica. Él lo va a formalizar un poquito más en esa obra, en trabajo que él fuera haciendo, cuando él trabaja en el Seminario de la Angustia, cuando puede introducir el objeto A. O sea, para el subjetivo, ¿te referís a claro, sí, empieza a trabajar el objeto A, ya no como el pequeño A de otro, semejante, sino que empieza a trabajar
ese objeto A, ¿no? Es decir, que hay algo que tiene que ver con una pérdida de goce, que es la pérdida de la cosa, digamos, que provoca inevitablemente el plus de gozar, ¿no? Es decir, que hay algo ahí que no puede ocuparse por entero la metáfora. La metáfora no termina de resolver. Si bien hablaba de esta cuestión de la primacía de lo simbólico, la metáfora paterna, después al introducir el objeto A, en donde provoca ese resto de goce, ¿se acuerdan en el seminario de Angustia, el grafo donde la A termina cayendo, ¿no? Ahí creo que ahí vuelve a trabajar esta cuestión de que la metáfora enteramente no se puede ocupar de esa cuestión, ¿no? Para mí hay otro punto fundamental en la obra de él que tiene que ver con el tiempo de la sexuación, Sí, en donde ahí sí toma las fórmulas, en donde a partir del trabajo de lo que él piensa de la feminidad, ahí también hay un territorio donde el padre no opera. Es decir, ahí también, que no es ni no es ni su nombre ni la ley. Pero ahí no está el uno de la excepción. Claro, pero ahí no lo pone como lo simbólico, sino lo pone como esa no, claro. directo con lo real del otro. Lo real, claro. Sí. Pero no se conformó Lacan ahí, y trajo eso que vos estuviste hablando hace un ratito, ¿no? Es decir, que pasó de la metáfora paterna, donde había algo siempre de fallida para que funcione, pasó al objeto A, de alguna manera, que de alguna manera ya ahí no solamente el padre es separador, sino que el objeto A también es separador del sujeto del campo del otro, porque eso es lo que hay que entender, porque el objeto A tiene esa función también de ser objeto separador, objeto del campo del otro, y después viene la cuestión de la escritura, de la asociación, en donde él vuelve ahí de alguna manera a presentar esto de lo real del otro, porque en la feminidad no está el nombre ni la ley, ¿no? El contacto con lo real del otro sería, también muestra ahí esa cuestión. Pero no conforme con esos tres momentos, aparece otro más donde él va a pluralizar, y lo dijiste muy bien vos, la cuestión de, pasa a ser los nombres del padre, en tanto real, simbólico, imaginario, que lo hace solidarios con inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Sí. Ahí, digamos, tanto la inhibición, el síntoma y la angustia, vuelven a hablar de lo fallido del padre, ¿no? En cuanto a nombres del padre, que también vuelven a oficiar a partir de lo fallido, a partir de ese hueco que vos decías. Y él, ahí en el seminario, a partir del RCI y del Lessing-Tom, introduce un nuevo avance que para mí no es nada del último Lacan, nada por el estilo. Se van solidarizando entre ellos estos distintos momentos de su trabajo. Donde él viene a plantear, una vez más, que ni siquiera, viste ahí, la neurosis, la psicosis o la perversión mismo, y introduce ese concepto de la mentalidad, ¿verdad? Es decir, que él dice que ahí, que podemos pensar como que el nudo del sujeto puede no ser Borromeo, puede no ser subsidiario del nombre del padre, pero aún así el sujeto puede quedarse o mantenerse unido, ¿no? Es decir, como una subjetividad, digamos, que no se determina a desencadenar, pero que se sostiene igual. Ahí trabaja la cuestión de Joyce, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que hay un tema interesante, digamos, de pensar, ¿no? Que también la cuestión de las nominaciones o la nominación pasa por esta cuestión de ver cómo tiene hay que hacerlo con estas lecturas de los distintos momentos de la obra de Lacan. En estos cuatro momentos, que para mí, ¿no? Son cuatro, pueden haber otros, no sé. Y me parece que siempre en cada uno de ellos sigue manteniéndose lo mismo, que tiene que ver con esta cuestión de no poder cubrirlo todo. Como no puede cubrirlo todo una nominación, ¿verdad? En lo que tiene que ver en la extensión de una escuela. Es decir, lo que tiene que funcionar, digamos, poner a funcionar la dimensión de la falta de una otra manera. Esas son las cosas que me evocaron escuchar tu trabajo.
Marilén, al cual te Bueno, agradezco. no, te agradezco yo, porque hiciste un desarrollo que aporta. Y sí, yo creo que coincido solo en ese punto, la última parte ni siquiera podía en algunos aspectos seguirla, Enrique, pero coincido plenamente en que son distintas escrituras en diferentes tiempos donde está intentando asir, ¿no? Y decir acerca de lo real. Este, eh, por momentos, ¿no? Puesto más el acento en la lógica, en otros en la topología y en estas distintas figuras. De hecho, en este seminario que nos convocó y lo trabajó Isabel Bárbaro, tenía que ver también con una figura, como la banda de Moebius, pero donde intenta, ¿no?, cercar algo de eso, y ahí, claro, lo difícil que es el poder, en ese sentido, ubicar esto de lo real, ¿no?, y de los distintos nombres del padre, porque claro, transversalizan prácticamente, entiendo que toda la obra de Lacan, y uno se pierde por ese lado, pero me parecía, al menos a mí me convocó a intentar trabajar algunas de estas cuestiones, como decía, porque en este seminario él está poniendo el acento en el sujeto, en la estructuración del sujeto, ¿no? Y a su vez en la formación de los analistas. Son las dos cosas que a lo largo del seminario va diciendo. Y para mí, sine qua non, ahí hay, digamos, está la relación al padre, ¿no? Y bueno, por ahí. Estaba Celia que había pedido la palabra. Una palabra breve pedí. En realidad, ahora con esta intervención de Enrique, que me pareció bien interesante la lectura que Enrique hace sobre tu texto, Marilén, agregaría esta cuestión de cuando Lacan dice que la palabra del Padre, del me Dios, ¿no? Como medio Dios, mi Dios, bueno, ese juego. Pero en realidad cuando pedí la palabra breve era porque inicialmente vos dijiste que había comenzado todo allí cuando Dios Padre, ¿no? Lo decías. La cita bíblica, ¿sí? Sí, como que empezó ahí. Y en realidad me generaste una cuestión, por mis orígenes, digamos, por mis orígenes estudiantiles, quiero decir. Bueno, también por mis orígenes. ¿Empezó allí o empezó cuando justamente, y me voy a citar a mí misma en mi intervención anterior, cuando es una mujer, una tal Eva, que efectivamente, transgrediendo la palabra de Dios, que aparecía allí como un mandato, superyoico y cruel, ya sabemos esa cita, efectivamente invita a Adán a morder la manzana. Entonces me parece que es justamente comienza todo a partir de que hay alguien que se atreve a decir que no a este mandato de no comerás del fruto prohibido, y es eso lo que hace al parletre, ¿no? Primero habla, luego es. Y bueno, tenía que ser una Sí, mujer, ¿no? totalmente. Yo lo que, bueno, el hétero, sí. Yo lo que decía es que cuando termina la cita bíblica, ¿no?, que termina por la pregunta trastocando, en vez de cuál es el remedio, quién es, ¿no?, y respondiendo el padre, que podemos pensar esto del origen de la estructura a partir de la pregunta por el otro, pero claro que ese otro tiene cara de mujer, y ahí está, y es lo que justamente intento al menos silvanar en el trabajo, ¿no? Está operando el padre ya en ese otro, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo invertí el orden de que, porque en el Eva no. se atreve, claro, exactamente. En el no es que aparece precisamente la posibilidad de erigir al otro como el Dios Padre. Ah, entiendo. Das otro pasito. Ok.
Y bueno, el psicoanálisis es subversivo. Bueno, Ana había escrito un comentario, ¿verdad? No sé si querés hacer algún comentario sobre lo que escribiste en el chat, Ana, en relación a que la nominación hace agujero. Pero eso lo escribí hace horas, eso lo constaba. Eso fue cuando Lucía le hizo la pregunta acerca del nombre propio y la nominación, y en realidad nada, quería preguntar lo mismo y por eso no puse palabra, porque bueno, ya ella empezó a desarrollarlo, y bueno, tiene que ver un poco con lo que hablaste, cómo lo pensabas, más allá de la nominación, del nombre propio, de la nominación en tanto, por ejemplo, de la E de la escuela, ¿no? Y bueno, no, acoté eso nomás, pero ella ya lo desarrolló, Enrique agregó, Lucía también. Sí, y sigo tratando de producir al respecto y planteándome algunas cuestiones, ¿no? Justamente del lado de la escritura. Espero para la jornada de cárteles trabajar algo en relación ahí sí a esta escritura del trazo, ¿no? A cuenta propia. Pero no, creo que sí, que ya dije algo de esto del bordear y de la invención, que para mí no es tanto referido en sí a la nominación, sino al final de análisis, que fue anterior, hubo algo del hallazgo, de la sorpresa, de que no era de una vez y para siempre. Es decir, la distancia también en el entre, ¿no? Entre la teoría y la práctica, el poner en práctica. Donde, por eso decía ahí una y otra vez, algo que se tiene que recrear en la invención. Que por supuesto uno después tiene las vías, ¿no? Es decir, no es de cualquier manera para cada quien, pero hay algo del estilo que ahí se empieza a generar, pero bueno, para mí sí fue una sorpresa, que algo ya lo formulé también en una de las jornadas, ¿no? Con esto de, justamente empezaba con cómo quería ser nombrada. Ahora me hicieron acordar. En la anterior de Cárteles, yo arrancaba diciendo que me había llevado la sorpresa en una instancia de capacitación que iba a coordinar, me preguntaban cómo quería ser nombrada. Y todos los nombres que se me representaban, ninguno decía acerca del sujeto, porque no decían, en realidad, ninguno iba a votar, pero no decían acerca de mi deseo, que tenía que ver con la función analista. Y bueno, y ese fue un hallazgo, ahí fue como, y yo ya había terminado el análisis en algún sentido. Pero bueno. Bien, gracias Marilén. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, muy, muy bueno tu trabajo y muy bueno el intercambio. Muchas gracias, Marilén, muy interesante. Gracias. Nos vemos la próxima. Exacto. Bueno, muchas gracias, Marilén, estuvo muy bueno. Gracias. Chao, chao. 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 Bueno, los esperamos en el próximo SAE, que es el de Lucía Moleri.